Al final yo creo que es importante estar permanentemente en formación y por eso vamos a seguir formándonos con la segunda mesa, que tiene el título de ¿ves? Esto tengo que aprender también castellano. Capacitación e innovación para impulsar el talento del empleo. Voy a ir llamando, como antes, a las 3 personas que nos van a acompañar y les va a ir dando un fuerte aplauso porque está con nosotros la Directora General de Formación en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Mercedes Marín, y le damos un fuerte aplauso. Bienvenida, Mercedes. El que te guste. Tenemos a la Subdirectora General del Servicio Público de Empleo y Formación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Victoria Martín, también nos acompaña aquí. Bienvenida. Y una tercera dama, viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León. Adelante. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno. 3 mujeres, muy bien acompañado aquí para empezar la mañana. Bueno, aquí voy leyendo, Durante años el éxito se medía en el número de cursos, en el número de gente que se apuntaba a algún curso, y ahora la pregunta es, ¿esa formación que se ha dado, esos cursos, generan empleo? Vamos a hablar de empleo. ¿Es real que toda esa formación termina desembocando en empleo real? Y yo creo que está ahí el reto, ¿no? En pasar a transformar oportunidades laborales. Igual que antes, hemos hecho una pregunta general para los 3. ¿Qué reto plantea la empleabilidad ahora mismo para las administraciones? ¿Cuál es ese afán de que esos cursos, esa formación, esa normativa termine de verdad siendo un empleo real? Adelante, para empezar. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer estar aquí en este foro y la verdad que el reto en Canarias principalmente, y creo que también a nivel nacional está ocurriendo, es que la falta de... Sí, se hacen cursos, pero en estos momentos hay una falta de casar la oferta con la demanda de empleo. Es decir, todas las empresas, nosotros desde que llegamos, hemos hecho una labor de escucha con todos los diferentes sectores que se han querido sentar con nosotros y todos coinciden en la falta de personal cualificado para ocupar determinados puestos. Entonces, lo que hemos intentado hacer es ir un poco a la carta, es decir, qué sectores son los que necesitan y cuál es la mano de obra que necesita. Y hemos hecho, en principio, ya los explicaré un poco después, pero convenios sectoriales con el sector de la construcción, industria, metal, transporte, para poder formar a las personas que no tienen formación reales, claro, para que las empresas puedan obtener esa mano de obra. Sí, es un trabajo a la carta. Es verdad que está también la especialización ya de las empresas, y la tecnología nos permite acercarnos tanto a determinado punto que ya casi lo que hablábamos, nunca es suficiente la formación, sino que ya hay que ir muy específicamente, ¿no? Sí. María Victoria, ¿qué planteamientos hay también desde la Junta? Bueno, yo creo que vamos a coincidir más o menos las 3, porque desde empleo la empresa está en el centro y toda la formación va orientada a conseguir personas que respondan a las necesidades de la empresa. Por tanto, el principal reto es tener a las personas formadas en aquello que necesita la empresa en el momento en que necesita la empresa. Y creo que esa, si no me equivoco, coincidiremos las 3, es nuestra principal fuente de orientación, y hacia ahí nos encaminamos. Y así orientamos toda nuestra política. Pues empresas como Dilo, ¿no? Un poco también recibir la información de la Administración para saber en qué contenidos hay que crear, y Mercedes Madrid, que es un poco también como el centro de acogida de más trabajo, de más movimiento, también nota esa sensación de necesidad casi específica en distintas especialidades. Sí, buenos días a todos y gracias un año más por la invitación a estar aquí. Coincido plenamente con las 2 intervenciones anteriores. La casación de las ofertas de empleo con los demandantes de empleo y con los perfiles adecuados es uno de los retos mayores, pero desde luego no es el único. Tenemos también que tener en cuenta que es necesario, primero, que aparte de que esa formación esté siempre muy alineada con lo que necesitan las empresas e ir
un poco por delante, si es posible, de las necesidades que se van a tener en breves tiempos, porque ahora todo es muy líquido. Es complejo eso también, saber qué viene. Es muy complejo, y además es muy difícil no solo saber qué viene, sino tener los formadores adecuados para poder ofrecer esa formación a todas las personas que así la requieren, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos un pool, por lo menos aquí en Madrid, una bolsa de personas mayores de 45 años, que son prácticamente el 50% de parados de larga duración, que están necesitando una recualificación inmediatamente, y además de ese 45%, más del 50% son mujeres, que además son personas pues, que tienen una formación limitada, que tienen unas circunstancias vitales complejas, y entonces atender a esta población que necesita reinsertarse laboralmente, motivarles para que se inserten en el mercado laboral y que la formación sea relevante y que les compense salir de casa para trabajar y no conformarse con recibir una subvención. Entonces, todo esto es un reto que realmente está sobre la mesa, es una situación compleja. Y tenemos que avanzar además en la individualización de la oferta formativa. O sea, luego seguro que tenemos oportunidad de desarrollarlo, pero bueno, un poco por ahí, básicamente. Sí, porque supongo que las empresas también en esa búsqueda de talento, en la digitalización, parece que es más fácil la gente joven y confiar más en que vienen preparados, pero es verdad que si logramos formar a la gente que ya tiene experiencia y que ha leído y que ha viajado, además de estar en una pantalla, pues si logramos que tengan esa especialización también digital, pues seguro que a las empresas les va a venir bien, y seguro que también es importante la labor de la Administración en los acuerdos con estas empresas, ¿no? Para que reutilicen otra vez a las mujeres que se quieren incorporar después de haber sido madres, o a la gente que está en paro y que ha sido capaz de esforzarse para avanzar. Bueno, vamos a ir ahora con las preguntas un poco más específicas para seguir avanzando, pero en cualquier momento os podéis interrumpir, hablar de otra cosa que yo nos pregunte, y yo esto me da igual, ¿sabes? O sea, no, me refiero que el orden y el criterio está hecho para tener un poquito eso de estructura. Bueno, para María Victoria, a ver, se habla de formación orientada al empleo, pero en la práctica parece que son palabras, ¿no? María Victoria. Os podéis ir cambiando de nombres lo que queráis. No importa. De nombre, de autonomía. María Victoria, desde Andalucía, es verdad, de la Junta de Andalucía. Bueno, que decía que parecen palabras muchas veces dentro de los discursos, lo de la formación orientada al empleo, pero ¿qué mecanismos están funcionando mejor para vincular formación con oportunidades reales allí en Andalucía? Que funcionen de verdad, ¿qué se está haciendo realmente? Vale, es verdad que Andalucía está teniendo en los últimos años muchísimo dinamismo en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo, siendo la más alta de España, está convergiendo a la nacional, bueno, a grandes pasos. Actualmente tenemos 525.000, que es una barbaridad de desempleados, pero significa que en el último mes hemos bajado un 3,1%. O sea, los niveles de bajada del paro están siendo muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la economía está siendo muy dinámica. Eso que decíamos en la primera pregunta de la necesidad de adaptarnos a lo que van a necesitar las empresas es un objetivo prácticamente imposible, aunque siempre deseable. Imposible porque eso significaría que la economía se paraliza. Cuando la economía va avanzando, la formación tiene que ir muy ágil, pero la economía va siempre por delante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues nosotros, por una parte, estamos transformando por completo el Servicio Andaluz de Empleo con una clara orientación a la intermediación. Hemos dejado de pensar en las empresas por una parte, lo que demandan las empresas por una parte y lo que quieren los trabajadores por otra, o los demandantes de empleo por otra, para poner el foco en la intermediación a través del perfilado estadístico, donde incorporamos, ojalá fuera inteligencia artificial, donde incorporamos un sistema de algoritmos para mejorar la empleabilidad o ver qué es lo que le falta a cada persona para acercarse a lo que están demandando las empresas en el territorio, porque hay que confluir muchos intereses. Normalmente el demandante de empleo quiere encontrar trabajo en su ámbito territorial, entre otras cosas porque el trabajo no le va a permitir per se un cambio en su localidad, en su entorno, encontrar vivienda, es decir,
el tema es un tema que tiene muchas aristas, claro. Que tiene muchas aristas. Por tanto, es necesario adaptar las oportunidades de empleo a las características del territorio y lo que están demandando los trabajadores. A todo esto se une que cada vez más los trabajadores, sobre todo la gente joven que entra a una empresa, ya no busca solo un salario. O ya el salario... Sí, los valores han cambiado también. Ya el salario ya lo que busca es conciliación, ya lo que busca es otra libre, serie de elementos. La propia visión de la empresa a la que está trabajando muchas veces son elementos que sirven para que el trabajador diga me quedo, no me quedo o me voy. Por tanto, las empresas se encuentran no solo con la necesidad de captar talento, sino de retenerlo o de fidelizarlo, más que retenerlo. De ofrecer unas condiciones más allá del dinero, claro. Y ser consciente de que, aunque se vayan a otra empresa, eso está mejorando el sector económico en el que están ellos desarrollando su actividad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Andalucía? Bueno, pues desde Andalucía tenemos claro que, como había dicho al principio, escuchar a las empresas y acercar la formación a lo que se necesita en cada territorio es esencial. Nosotros, algo parecido a lo que son las mesas sectoriales, pero más allá de las mesas sectoriales hemos creado lo que llamamos proyectos singulares. Los proyectos singulares los localizamos en un ámbito territorial. Un ejemplo muy claro, hemos hecho el proyecto singular naval. El proyecto singular naval se circunscribe a la Bahía de Cádiz y donde con la Bahía de Cádiz se ha trabajado en qué perfiles profesionales, de acuerdo con la proyección económica que van a tener Navantia y todas las empresas auxiliares del sector, cuáles son los perfiles profesionales, cuáles son los gaps en la formación que están necesitando y cómo podemos ir supliendo esos gaps desde los distintos perfiles que tenemos como demandantes de empleo y también completando la formación profesional de educación, la formación profesional que se llama, todo es formación profesional, pero la que tradicionalmente se conoce como FP. Pues cómo podemos completar con microformaciones, que es un elemento muy importante, esas microformaciones, esas microcredenciales, esas píldoras de adaptación y con la tecnología como vehículo, no como formación en sí misma. Es decir, la transformación tecnológica ha hecho que eso ya sea el vehículo formativo y no el objetivo en sí mismo. Formar en tecnología per se ya no es tan útil como formar tecnología en todo lo que se está formando. Y eso es Sí, pues esa parte de intermediación que decís de las administraciones es importante, porque claro, al final, ¿quién controla el mercado del empleo para saber qué se demanda y cómo se les forma y de dónde se sacan esos contenidos? O sea, que esa labor es vital. Perdona, sí. Una cosita más. Y no solo se requieren perfiles tecnológicos. No, claro. ¿Cuántos carpinteros, albañiles, electricistas? Es decir, sí, hostelería, es que claro, hay un montón de servicios. Es que ahí es donde está de verdad el nicho de empleo que ahora mismo las empresas no tienen. Sí, que no todo el mundo trabaja con una pantalla. Para que el hidrógeno verde sea una realidad, el Valle del Hidrógeno Verde sea una realidad en Huelva y en Cádiz, para eso es necesario primero que se construyan las plantas. Para eso es necesario primero que todo el sistema eléctrico esté acomodado a lo que van a necesitar en cuanto a potencial. Por tanto, muchas veces se piensa en que solo son necesarios perfiles de cualificación, pero es que la cualificación es necesaria en todos los sectores y los sectores tradicionales, los llamados tradicionalmente oficios, los oficios tradicionales hoy en día son un importantísimo nicho de trabajo y donde la tecnología también forma parte de ello. Claro, y sobre todo yo creo que la formación digital para esos nichos de gente que trabaja al final con las manos, que no puede teletrabajar, también es importante. Yo que me encanta cocinar, como bien me veis, pues ahora está todo al alcance de un clic. Oye, que tengo un lenguado que lo quiero preparar y pues te ayudan. Entonces, para todas estas labores también es importante controlar qué formación se necesita. Y fíjate, yo creo que específicamente en Canarias, que es un territorio con estructuras económicas específicas, cómo se adapta la oferta formativa a sectores clave, como estamos hablando, como el turismo, los servicios, el transporte o la economía digital. Todo esto tan particular allí del sector servicios propio del turismo, ¿cómo afecta justo de lo que estamos hablando? ¿Cómo se organiza desde allí? Allí en Canarias tenemos un territorio fraccionado. Cada isla es completamente diferente una de otra, no solamente geográficamente, sino también desde el punto de vista del mercado laboral.
Las islas capitalinas son más diversificadas, pero y hay otras que son más rurales, más turísticas. Entonces, claro, ahí estamos también nosotros en el paraguas de la Consejería de Turismo y Empleo, y también esto ayuda porque tenemos 2 hoteles escuelas, se crearon, llevan del Gobierno de Canarias 30 años. Entonces son hoteles escuelas del Gobierno de Canarias donde se realiza una formación, y en los últimos 2 años se ha implantado una formación intensiva, una formación dual intensiva, en donde se han establecido convenios de colaboración con diferentes cadenas hoteleras, Iberostar, H10. Entonces, con ellos se hacen la formación dentro del hotel, y a su vez hacen las prácticas luego en los hoteles. Entonces hay una gran, hay un compromiso de contratación también con estos hoteles, y tienen muchas probabilidades de quedarse, con lo cual están obteniendo una formación de calidad y tienen con opciones de quedarse se busca ya esa dualidad de formación y empleo directo. Exacto. Y aparte de eso, enlazándola con la innovación, la tecnología, la semana pasada hemos inaugurado un centro de innovación tecnológica también destinado al turismo, para que sea un nicho con las startups, con los operadores, para un poco poder, eso, de cara al futuro, que con las tecnologías, la digitalización, la IA, pues que sea todo un poco dedicarlo en exclusividad para esa parte de innovación y sostenibilidad, turismo, claro, muy especializado. Claro. Y luego también, como comentaba antes, y lo enlazo con lo que comentaba María Victoria, está por otro lado la otra cara de las profesiones. Por ejemplo, el sector de la construcción nos dice que es el que lidera el problema de obtener esa mano de obra, pues el 67% de las empresas del sector nos transmiten las dificultades que tienen. Un ejemplo, por ejemplo, es que hace poco se hizo una licitación para hacer una carretera en la isla de Gran Canaria y no se pudo materializar. No se pudo materializar porque no había mano de obra para poder llevar a cabo esa carretera. Entonces, claro, eso, y también el problema de la falta de relevo generacional en todo esto, pues es una forma también que tenemos nosotros que, como en nuestras políticas públicas, intentar ayudar, y para ello es necesaria la colaboración entre, que es fundamental, la pública y privada, es decir, con las universidades, con la Consejería de Educación, que estamos manteniendo reuniones semanales para poder complementarnos, porque el perfil de la Consejería de Educación, de los beneficiarios, destinatarios de la Consejería de Educación, son los jóvenes, pero el perfil de nuestros destinatarios son mayores de 45 años, mujeres que han estado trabajando en sus casas y no... Entonces, tenemos también que ser capaces nuestros adultos, nuestros parados de larga duración, darles esas herramientas para que puedan conseguir un trabajo. Y muchas de las causas de que no salgan de sus casas a trabajar, también nosotros encargamos un estudio a nuestro observatorio de empleo, que tenemos un observatorio, para poder ver, y pues el primer lugar era la conciliación, luego también pues la falta de vivienda para poder trasladarse y la movilidad. Tenemos problemas serios de movilidad también en Canarias. Y claro, pues tenemos que ayudar, por eso nosotros ahora también hemos sacado este año políticas de conciliación para poder ayudar porque me gustaría matizar que cuando hablamos de empleabilidad hablamos por cuenta ajena, pero también por cuenta propia. Entonces, claro, tenemos que ayudar también a nuestros emprendedores, a nuestros autónomos, y darles las herramientas para que puedan salir a trabajar. Eso es vital, yo creo que entonces eso es vital. Hay que ayudarlos también. Entonces, hemos sacado 2 líneas, una para que estas personas puedan contratar a alguien para cuidar a sus familiares dependientes, menores, y otra para poder también ayudarlos a contratar a una primera persona, que en este caso las ayudas se incrementan si son para mayores de 45 años. Entonces, es muy complejo, lo he intentado un poco resumir, pero son muchos factores los que Es cierto que esta llegada de la digitalización y de la gente joven que incorporándose parece que deja un poco de lado todos esos trabajos que hay que seguir haciendo, porque claro, los valores sociales también han cambiado, los sueldos, antes cualquier trabajo tenía esa dignidad de estar trabajando, y ahora parece un poco, digo, dentro de mi mundo del entretenimiento, es como ya hay más influencers que gente para influenciar, ¿sabes? Entonces...
Claro, que hay influencers de influencers, es que es horroroso. Entonces, no debe pasar como administraciones. Yo creo que hay que cuidar que el sector, el tejido industrial y el manual siga formándose digitalmente, es verdad, pero con las posibilidades de aplicar en el nuevo entorno que tenemos. Mercedes, el debate existe. ¿Formamos para el mercado laboral de verdad o queremos cumplir solo con los índices que nos exigen nuestra función? O sea, que todo va unido, ¿no? Rotundamente no, y además, bueno, yo creo que aquí en todo lo que se está diciendo, creo que todas las administraciones estamos trabajando precisamente para conseguir no solamente la empleabilidad, sino la mejora de la empleabilidad. ¿Qué estamos haciendo para eso? Bueno, pues aquí ya se han expuesto algunos ejemplos que coinciden en parte con cosas y con proyectos que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero desde luego lo que nosotros estamos intentando hacer es planes en los que colaboramos diferentes direcciones generales y diferentes consejerías para conseguir que, y además la formación siempre es uno de las patas nucleares, es uno de los pilares de cada uno de los proyectos, porque entendemos que la formación y la formación continua son esenciales y que han venido para quedarse, y es algo que tenemos que conseguir inculcar a las generaciones más jóvenes también, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Quiere decirse que hay cuestiones que no hemos sido capaces de inculcar o que hemos olvidado inculcar en la etapa educativa y bueno, pues no hemos conseguido inculcar esa mentalidad de que la continuidad del sistema para poder ser influencer y estar en tu casa y que te traigan el globo y tú poder estar en pijama todo el día, tiene que haber personas en la calle que estén haciendo toda una serie de labores. Entonces, evidentemente, esa mentalidad y esa responsabilidad social tienen que formar parte también de los valores que tenemos que inculcar si queremos seguir sobreviviendo como especie humana, fundamentalmente. Sí, luego ya como sociedad pues ya veremos, porque todos los imperios han caído, el romano también, todo puede ocurrir. Pero independientemente de esto, volviendo a la pregunta, efectivamente los planes que se están ejecutando y que se están poniendo en práctica en la Comunidad de Madrid en concreto, plan de empleo joven, plan de empleo senior, plan industrial, planes de talento digital, van todos efectivamente encaminados a entrelazar medidas que favorezcan esa empleabilidad, y la base de todas esas medidas siempre es la formación. Como digo, esencial que la población joven, la población no tan joven, se mentalice de que la formación es esencial. Nosotros mantenemos una colaboración público-privada muy estrecha, un diálogo permanente con las empresas y con los sectores productivos, y tratamos, por supuesto, de que dentro de los parámetros en los que nos movemos, porque tenemos que recordar que muchas veces la norma básica, la norma estatal, nos ata mucho, sobre todo en la parte de certificados profesionales, que son, bueno, pues como ocurre con la FP. O sea, en la FP podemos tener mentes muy avanzadas sobre cómo queremos que sea la FP, pero para eso nos lo tiene que permitir la normativa, y la normativa permite lo que permite. Se está flexibilizando mucho toda la parte de la presión grados, que se hagan las iniciativas conseguirán que la normativa tiene que ir moviéndose. De grados tenemos que cambiar la mentalidad y el paradigma. No podemos seguir pensando en el siglo XXI con herramientas del siglo XXI, con mentalidad del siglo XIX. Claro. Eso no nos lleva a ninguna parte, pero efectivamente todo lo que nosotros estamos haciendo, y me consta que en el resto de administraciones también, está encaminado a que la formación permita mejor empleabilidad, subir en el puesto de trabajo, reskilling y upskilling, por supuesto, y para que el tejido productivo encuentre el talento que necesita. Y de hecho es todo lo que todos nuestros planes, insisto, están orientados a conseguir este fin. Pero son muchos los elementos que hay que conjugar para que eso sea
una realidad y desde luego creo que la sinergia no solo dentro de las distintas consejerías y dentro de los distintos gobiernos regionales, sino la sinergia a nivel nacional sería muy útil para que todo el potencial que este país tiene se ponga en funcionamiento. No, el reto para el sector público, fíjate, desde el conocimiento y desde la llegada casi hoy a esto es formidable. Entonces estos foros y estas jornadas de compartir y de transmitir, que es que hay tanto por hacer ante una novedad que aunque ya lleva mucho tiempo, va tan deprisa, sobre todo el cambio social, el cambio de la juventud, la gente eso que tiene que ahora reestructurar sus hábitos de trabajo a las nuevas tendencias, ahí tenemos todos un reto complicado. Bueno, Mercedes, vamos a seguir ahora con María Victoria. Tradicionalmente se ha trabajado con modelos basados en cursos y ahora se habla más de competencias. Hay que preparar a la gente para que sea competente. ¿Está el sector público preparado para este cambio de modelo, de saltar de cursos a competencias? No hay más remedio, ¿no? No hay más remedio. Pero es una lucha, es una resistencia. ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, vamos a ver, las propias empresas nos van diciendo hacia dónde tenemos que encaminarnos y el propio resultado de lo que vamos haciendo, la evaluación de lo que vamos haciendo, va provocando que hagamos los cambios que son necesarios. Es verdad que hasta ahora siempre se han hecho cursos y que se ha medido el impacto de los cursos por el número de cursos y el número de alumnos formados. No mirábamos tanto qué impacto en el mercado de trabajo tenía ese proceso de formación. Pero estoy con Mercedes en que es que son muchos los retos que hay que conjugar. Es que hay que conseguir alumnos, que tampoco es fácil, ¿eh? Y seguro que aquí hay entidades de formación o hay entidades que se relacionan, que en muchas ocasiones se la ven y se la desean para encontrar gente cursos, con ese. para llenar gente. Entonces parece que uno puede ser autodidacta con el mundo digital también, ¿verdad? Para llenar cursos y para hacer formaciones que tienen una alta empleabilidad, no que no lo tengan. Voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de lanzar ahora unos bootcamps que son formaciones muy intensivas, con una empleabilidad por encima del 90%. Pues en la primera llamada encontrábamos problemas. Cuesta. Es verdad que todo tiene que ir generando su pozo y todo tiene que ir conociéndose. Bueno, el cambio tiene que darse, claro. Y que creemos que llegamos a muchos sitios y siempre llegamos al mismo. Es decir, las administraciones creo que cometemos el error, bueno, es una percepción personal, pero creo que cometemos el error que cuando hacemos campañas de difusión pensamos que con eso llegamos. Todo el mundo y no llegamos nada más que a los mismos siempre. Tenemos que ser más imaginativos a la hora de llegar. Tenemos que potenciar más esa flexibilización de la normativa para permitir esas microcredenciales, esas microformaciones, esa formación más ad hoc de lo que se necesita la empresa, porque cada vez hay menos personas que aguantan 300 horas de un curso. Y que aguantan 300 horas de un curso presencial. Pero es que a lo mejor es necesario incorporar todas esas herramientas tecnológicas que tenemos para que los cursos sean mucho más atractivos, dinámicos, para que la formación sea una formación desde una perspectiva práctica, con independencia de que estés teniendo una formación teórica. Es que hay que aprovechar todo lo que tenemos. Entonces, sigue siendo un reto, seguimos teniendo que avanzar en eso, pero cada vez más estamos midiendo empleabilidad, estamos midiendo impacto de la formación y menos el número de personas formadas. Por eso, cada vez más trabajamos más en el diseño del plan formativo, en el diseño de las formaciones. Porque solo cuando se ha trabajado en el diseño de manera adecuada y no tardas en ese diseño debido a porque se pasa la rapidez, porque si te pasa un año diseñando, cuando ya hay otra cosa. Cuando vas a impartir con los problemas que tenemos en la administración, porque los procedimientos administrativos son lentos, son garantistas y al ser garantistas son lentos, pues como tardes desde que lo defines hasta que lo pones en la calle, cuando lo pones en la calle ya... hay otra cosa. Hay otra cosa. Es verdad que estamos también en una época en la que todos la información y el contenido y la formación la queremos recibir. Yo que tengo 2 hijas, casi en píldoras de 10 o 15 segundos. Ya nos cuesta, fíjate, ver una película o atender en casa o estar cenando y que te estén atendiendo. Y yo creo que se va traspasando a la gente ya de mi edad también, porque al final la masa te consume y queremos todos información rápida, ágil y muy efectiva, ¿no? Entonces, un poco en esta línea, Isabel, ¿qué barreras encontráis para personalizar la formación
para públicos masivos, o sea, ya no es la especialización, sino cuando dices, oye, que la población, esas mujeres, esa gente que está en el desempleo, cómo se llega, como estabais diciendo, cuesta con las campañas. Nos hablaban desde Cantabria de que mandan a gente para hacer un poco de inspectores, de comerciales. ¿Cómo hace uno, qué barreras hay para llegar a todo el mundo allí en Canarias? Que es un, como estoy encima, insular, ¿no? Con distintos complejos. Es complicado, pero para eso es la labor un poco de sentarnos con todos los sectores, con las agentes sociales, agentes económicos y con por eso, por ejemplo, estos convenios que comentaba al principio hacen un poco esa labor de con la Federación del Transporte o con las fundaciones de la construcción y también con los sectores de industria y metal. Son itinerarios de 18 meses en donde se complementa lo que es el nivel 1 de FP con el nivel 2, de manera que salen con unos itinerarios que son no son con la FP del nivel 2 concretamente, pero son más cortos y les permite esa formación más concreta adaptada a las necesidades de las empresas. Hablamos, por ejemplo, de electromecánica, con el tema de los motores eléctricos, se demanda mucho. En el sector de la construcción, pues también el manejo de maquinarias pesadas. Son perfiles como muy concretos, incluso también digitalización, ciberseguridad también. Tenemos también pilotaje y mantenimiento de drones, que ahora está como muy en auge. Y es un mundo, que el otro día me lo estuvieron explicando, y es un mundo. Entonces, claro, son muy específicas. Y es lo que estamos intentando ahora hacer. Queremos también ampliarlo a otros sectores, como puede ser el de audiovisuales y demás, pero claro, la administración es lenta. Es lenta para eso, por eso hemos recurrido a estos convenios. Y luego también un poco creemos en la importancia de la colaboración con las universidades y la Consejería de Educación, conjuntamente también con la Consejería de Economía, un poco para el tema de emprendimiento, ayudar a estos emprendedores no solamente a emprender una empresa, sino a acompañarlos. Tenemos puntos en las universidades, puntos también en las diferentes organizaciones sindicales y entidades colaboradoras, como pueden ser cámaras de comercio, para acompañar al emprendedor, decirle también todas las herramientas que tienen, pues de ayuda, donde tener que ir y luego también con educación estamos haciendo algo que llevamos ya unos años haciéndolo y es a los niños, ayudarlos a saber lo que es una empresa. Tenemos un proyecto que es muy bonito, se llama Enseñar para Emprender, donde desde el principio de curso a los escolares se les enseñan a crear cooperativas. Entonces, incluso se han convalidado la asignatura de Economía, la convalidan con estos proyectos porque ellos aprenden a crear un producto, un servicio, cada uno adapta sus diferentes roles, necesidades del mercado, cómo resolver los conflictos propios, incluso acuden a un banco, les enseñan cómo a las entidades bancarias, van a los ayuntamientos a solicitar sus permisos de venta, venden en ferias que realizamos, incluso luego donan a ONG. O sea, es un proyecto como muy completo y lleva años, y este año lo hemos impulsado con entidades bancarias y demás, porque se ha demostrado que pierden ese miedo. Han llegado a las universidades y a estos puntos de emprendimiento alumnos de estos proyectos para emprender. Entonces, el trabajar conjuntamente también a los niños perdiendo estos miedos, también creo que estamos logrando un proyecto a largo plazo. Y la verdad es que como hablamos, fíjate, por eso la complejidad para las administraciones con empresas como Dilo que pueden colaborar en la creación de esos contenidos, esa educación constante que yo creo que es, ¿no, Mercedes? Cómo pasamos de lo tradicional, que era una información, toma este curso, y ahora parece que la administración también debe acoger a la sociedad para esa formación continua, ¿no? Para que a lo largo, nos hablabais al principio también de que esto dure siempre, porque incluso estás trabajando y necesitas seguir formándote. Y ahí es verdad que no sé si la administración, con el lío que tiene, decide, bueno, yo ya he creado un empleo y ahí me paro, o tengo que, además de ayudar a que la gente se incorpore al primer empleo o haga un reskilling, pueda también decir, ahora que estás trabajando te sigo formando para que podamos seguir siendo competitivos, ¿no? Mercedes, en Madrid me imagino que ese afán existe. Ese afán existe en Madrid y me consta que en el resto de comunidades autónomas también, y además nuestros cursos de reskilling y upskilling para empleados pues tienen muchísimo éxito y no puede ser de otra manera. Evidentemente, luego aclarar que la administración no crea empleo, los que crean empleo son las empresas. Nosotros lo que hacemos es ayudar al ciudadano y
y ayudar a la empresa mediante diferentes recursos, ayudas al empleo, ayudas a la conciliación para las personas que se forman, etcétera. Nosotros ayudamos a que esa empleabilidad sea posible, pero nosotros no generamos el empleo, son las empresas. Y como administración sí estamos obligados a facilitar a las empresas la creación de empleo. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Pero dicho esto, evidentemente la formación a lo largo de la vida ya no es una opción, como decía al principio, es una obligación prácticamente para todos los ciudadanos, y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta si queremos mantenernos en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo es muy fluido y es muy líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, evidentemente, tenemos que conseguir, ya hemos hablado aquí de microacreditaciones, tenemos que hacer itinerarios formativos, pero que a la vez sean lo suficientemente flexibles y a los que podamos añadir distintos tipos de microacreditaciones para que en un momento dado tu itinerario no pierda valor completamente, sino que pueda ser complementado con otras formaciones de corta duración. Además, para facilitar el acceso al empleo, o incluso que dentro de una misma empresa una persona cambie de rol, tenemos que ofrecer esas formaciones cortas, pero que permiten seguir la formación, pero que dan unas destrezas y unas competencias básicas para asumir determinados roles y que el empleado pueda estar ahí. Y luego está, por supuesto, lo que nosotros entendemos como competencias transversales. Nosotros entendemos que independientemente del sector en el que trabajes, independientemente de si te vas a formar en un certificado profesional de 500 horas o vas a hacer una especialidad de 50 horas o un curso mucho más pequeño, ahora mismo hay una serie de competencias que todo ciudadano tiene que tener para incorporarse al mercado laboral. Una es la competencia digital, no nos queda más remedio y estamos trabajando en la acreditación de la competencia digital ciudadana, como en su día ya trabajamos la competencia digital docente, y además enhorabuena a Galicia porque lo está haciendo también con los alumnos y eso es súper importante. Trabajamos también en la acreditación de competencias lingüísticas, porque parece que ahora la digitalización lo invade todo y no nos damos cuenta de que una mínima competencia lingüística en inglés hay que tener, porque ya no hay libro de instrucciones que te venga traducido, y porque, por otra parte, todos ahora queremos confiar en que la inteligencia artificial nos va a hacer las super traducciones, pero si no sabes, si no conoces lo básico, no sabes si te está tomando el pelo la inteligencia artificial o está alucinando. Entonces, hay que tener unos mínimos conocimientos porque el mercado laboral también lo demanda, y además queremos que esas competencias digitales lingüísticas se acrediten, y también, por supuesto, competencias blandas, porque para la integración en el mundo laboral son fundamentales. Y aparte, y siendo conscientes de que la inteligencia artificial forma parte del manejo de competencias digitales, tenemos que hacer, y de hecho vamos a incluir en nuestras formaciones, una formación muy específica en competencias digitales con acreditación de esas competencias, para que la empleabilidad sea todavía más fácil. Creemos que todo lo que se acredita y todo lo que tiene un amplio reconocimiento, al final pues tiene más garantías, redunda en la empleabilidad, hace un currículum mucho más fiable, y creo que eso es garantía. Todo lo que sea acreditación de competencias es fundamental para la persona que se acredita y para las empresas que contratan. Entonces, creo que es importante pues que todos nos mentalicemos de esa necesidad, ¿no? Y los itinerarios creo que tienen que ir por ahí. También tenemos que trabajar, como decía Vicky, en el análisis del impacto que tienen nuestras formaciones. Hay muchas que sabemos que tienen un 100% de empleabilidad, pero luego tenemos que hacer un seguimiento de ese nivel de empleabilidad y de esas otras formaciones que no tienen ese nivel de inserción. Y luego no podemos olvidar todas esas personas que entran o quieren entrar en el mundo laboral, que a veces pertenecen a colectivos específicos, como las personas, como digo, parados de larga duración y mayores de 45 años, y personas con discapacidad, por ejemplo, que nos olvidamos muchas veces de estos colectivos.
cuando esas personas tienen la formación y no son capaces de acceder a un puesto de trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Porque algo falla y tenemos que cambiar probablemente la orientación de la formación y probablemente también tenemos que trabajar en los canales de comunicación, ¿verdad? Entre empresas, trabajadores, la sociedad. Bueno, la comunicación es básica y todavía estamos aprendiendo que la comunicación es básica. Porque pasa, es verdad que hay gente formada que están buscando y no encuentra. Y hay gente que no está formada porque se está formando en cosas que nadie necesita. Y otros que no necesitan. Es verdad que como administración, pues que tenéis tantas cosas que hacer. Y las empresas tienen que trabajar también con sus departamentos de recursos humanos. Claro, las empresas es vital. O sea, todos tenemos que cambiar de mentalidad, todos tenemos que cambiar el chip y mirar al mundo del empleo, al mundo laboral, de una manera muchísimo más abierta, y tenemos que conectar todo eso con el sistema educativo y tenemos que decidir qué mundo queremos, qué mundo laboral queremos, qué tejido productivo queremos, porque hablar de lo que estamos haciendo y del corto plazo es muy fácil, pero desde luego si no ponemos las luces largas no vamos a poder, vamos a vernos dentro de 2 años o 3 en situaciones pues no deseadas, ¿no? Es complicado. Y hay un reto ahí importante de todos, ¿eh? Además eso, que es verdad que el ciudadano siempre espera de la administración y que nos ayuden y nos subvencionen y nos den y nos busquen trabajo y luego nos den su cobertura y trabajo. Bueno, todos tenemos que luchar, las empresas también, la empresa privada. Y un poco, para terminar este recorrido que hemos hecho un poco por la empleabilidad y la formación, ¿alguna pregunta? Por aquí hay una pregunta. Tienes muchas, ¿no? Qué alegría. Pues nada, puedes hacer 20 o 30. A ver. Voy a intentar ser breve. ¿Se oye ahora? Sí. Voy a intentar ser breve. ¿Tu nombre para que sepamos cómo? Bueno, quiero decir a lo que ha estado comentando Vicky sobre cómo no llegar. María Paz Flores. Ah, María, vale, sí. Adelante. Lo que estaba comentando Vicky sobre respecto a cómo llegar a los futuros empleables que van a hacer esos cursos. Claro, es que he de decir que es que, por ejemplo, yo que vengo de Málaga, en Málaga ha descendido en 44.000 personas las personas desempleadas desde 2019. Entonces, claro, está muy bien porque se han incorporado al mercado laboral, pero el público es menor. Entonces, estamos todos intentando hacerles empleables, pero tenemos menos capacidad de gente. Por ejemplo, tenemos un proyecto de 10 millones de euros en Málaga que estamos intentando captar personas para que vayan para que se formen con una beca diaria y no quieren ir, y creo que poco se habla también de las personas que reciben un apoyo, digamos, mientras están en desempleo, que es el ingreso mínimo vital, que todos conocemos, y que no quieren incorporarse porque dicen, me da igual, es que yo estoy muy cómodo en casa, no voy a percibir lo mismo, no me interesa. Entonces, ¿cómo llegar a esas personas que además, sería otra pregunta, a esas personas, esos estudiantes que no tienen esas ganas de dedicarse o de formarse en construcción, electricidad y tal? ¿Sabemos la necesidad de las empresas? Claro que sí. ¿Hablamos con las empresas? Sí. Pero ¿quién habla con esas personas que tienen que formarse para poder trabajar en esos empleos que existen? Creo que eso es una postura que también tendríamos que abordar, que desde el ayuntamiento lo hacemos llevando a las empresas, a los centros educativos, para que los alumnos conozcan qué tipo de trabajo existe desde la propia empresa, pero eso no es suficiente. Y ya termino. Sí, claro, yo creo que ahora os dejo que sois las expertas, pero desde el punto de vista del pueblo, la comunicación que estamos hablando, el informar a la gente es vital. Hay socialmente, de verdad que hay claramente en la gente joven una denostación de esos trabajos, probablemente porque estaban mal pagados, pero ahora resulta que ya no es así. El otro día estuve en Jaca yo y ofrecían para un cocinero 3.000 euros al mes, casi a lágrima viva, lo que estáis diciendo. Oye, es que no, hay 20 restaurantes aquí y no tenemos cocineros, ni camareros, ni muchos servicios que al final pasan, evidentemente porque haya ese apoyo, que no es que la administración tenga que solucionar ni ponerse a colocar a la gente, pero sí está en la responsabilidad comunicar cómo cambiamos esta sociedad para que esa información llegue y seamos conscientes, lo estaba diciendo antes, que si no es que nos vamos a parar. O sea, que si todo el mundo quiere ser director general es complicado. Bueno, hay que dirigir a alguien. Claro, siempre. claro, por eso digo que hay que... No, pero a ver, yo creo que tanto Maripaz como Mercedes lo dijo al principio, tenemos una realidad, y la realidad es que hay un porcentaje importante de población que con lo que tiene no tiene interés en incorporarse al mercado de trabajo. Quitémoselo. No, pero quiero decir que no tiene interés en incorporarse al mercado de trabajo, y al mismo tiempo tenemos empresas, tenemos una holgura laboral que va creciendo año a año. La holgura laboral es la diferencia entre lo que las empresas necesitan
y el gap que hay entre los trabajadores que hay disponibles en las empresas. Muchas veces son por falta de los perfiles adecuados, pero otras muchas veces es porque los perfiles que hay son personas que están demandando en determinados puestos de trabajo, pero que a la hora de la verdad las características no le terminan de convencer, o van a ganar lo mismo saliendo de su casa para ir a trabajar que estando en su casa. Eso es algo que tenemos que afrontar como sociedad, y eso es algo que hay que afrontar con seriedad, más allá de las ideologías políticas. Claro, ahí no hay... separaría por completo la ideología política, porque es un problema de país, y es un problema que podemos llegar al colapso. Ese famoso, el Imperio Romano desapareció. Bueno, en fin, esperemos no desaparecer como civilización, pero sí que es verdad que podemos quebrar la sociedad que estamos teniendo ahora si no somos capaces de afrontar los problemas con madurez y sin hacer política en los problemas que son de todo, porque ese problema no es ni de izquierda ni de derecha, o es tanto para la izquierda como para la derecha. Por tanto, afrontémoslo y veamos qué se puede hacer, porque lo que no tiene sentido es que entre todos, con impuestos públicos, estemos pagando ayudas a determinadas personas que al mismo momento están capacitadas para trabajar, pero prefieren no ir a trabajar, bien porque hacen un chapú por la tarde, pero ya ni siquiera eso, o sea, ya no me voy ni... Sí, la parte de subvención. Sino porque al final el puesto de trabajo te da un poquito más de lo que tú estás recibiendo. Dices, oye, pues yo para cobrar 1.300 en la calle o 1.000 en mi casa, pues tampoco... no hay duda. Entonces, de lo que hay que hacer. Es verdad que eso es un problema que hay que afrontar con mucha seriedad, y que mientras no lo afrontemos, todo lo que estamos haciendo creo que son parches, y creo que iremos mejorando, pero no iremos llegando al nudo gordiano que es la realidad de lo que tenemos que afrontar. Sí, está claro que no puede ser que haya desempleo, que estáis hablando de 500.000 personas y que luego el que quiere emplear no encuentre a gente para emplear. Porque... En Andalucía, gente demandante de empleo como camareros, que demandan empleo como camareros, no voy a decir un número porque están por encima de los 60.000, que demandan empleo. Sí, Ahora, ¿cuántos restaurantes te dicen tengo que cerrar 2 días en semana porque no puedo hacer rotaciones porque no encuentro un camarero? Y gente que no atiende más mesas de las que tiene porque no tiene para qué. Por eso digo que no sé, porque antes socialmente, ya te digo yo, de las películas estas que veíamos, decía, oye, no era camarero, y era un oficio, era un trabajo, y terminaba siendo maître de un hotel, había un prestigio social, que hoy es verdad que un poco el esnovismo, la mentalidad está bueno, también del nivel de vida y del bienestar nos hace que todos queramos más comodidad. Bueno, sin embargo, ahora todo el mundo quiere ser cocinero, y antes no lo quería. Pero todo el mundo quiere ser cocinero de estrella Michelin. Es verdad que luego hay que meterse en un bar a freír bravas y dar cafés a las 7 de la mañana, y entonces... Pero al final es una parte de correspondencia de sueldos, trabajo, capacitación y formación. Es verdad que no es lo mismo que uno llegue de cocinero y usted qué sabe hacer, pues yo aprender aquí o venir ya preparado, ¿sabes? Entonces ahí esa lucha de las instituciones creo que es vital. Y a mí me gustaría añadir vamos a decirle a Ainhoa otra vez que nos resuma esto, y 1.000.000 de gracias, gracias. Estoy aprendiendo muchísimo. Venga, Ainhoa, resúmenos esto. Ainhoa, se ha quedado una persona. Perdón, había otra pregunta. Sí. ¡Ay, que hay otra pregunta, perdón! Si es que ha levantado la mano muy poco, es que es gente perezosa. Gracias, perdóname, es culpa mía. Muchas gracias, soy Víctor, trabajo en Producto Nodilo, y quería hacer una pregunta porque algo que ha dicho María Victoria me ha resonado muy fuerte, pero también... ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. Pero también estaba muy implícito en el discurso de las tres, y quería saber vuestra opinión y luego cómo a nivel estatal se puede trabajar y cómo las empresas os podemos ayudar. Tema microcredenciales para resolver estos gaps y estos skills que nos están haciendo falta en las personas, en estos perfiles de más de 45 años. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Y eso, ¿cómo os podemos ayudar? Muchas gracias. Bueno, pues nosotros desde luego estamos trabajando ya en distintos, algunos son proyectos piloto, otros son proyectos europeos en distintos ámbitos. Tenemos en ciernes una licitación para computación cuántica e inteligencia artificial que se va a basar en microcredenciales, y luego tenemos también otros proyectos piloto para
trabajar las microcredenciales en competencias de habilidades blandas, no sé cómo llamar ya las habilidades blandas, porque cada vez que las llamo habilidades blandas me regañan, pero ya, no sé, cada uno lo llama de una manera. Y también tenemos otro piloto, si no recuerdo mal, también era en competencia digital, en acreditación de competencias digitales, en el que además Odilo está implicado porque lo hacemos con la Consejería de Digitalización, y desde luego tenemos la intención además de elevar las buenas prácticas a nivel europeo, porque creemos que es la fórmula para poder avanzar por ahí. Y bueno, las empresas de hecho ya ayudáis mucho, quiero decir, las empresas estáis siempre implicadas, porque sin la colaboración de las empresas, sin la colaboración de las universidades, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos toda la tecnología y todo el know-how que las empresas aportáis, luego necesitamos también el aval de las universidades para que la validez de esas acreditaciones tenga la repercusión y la amplitud que deben tener y que no se queden exclusivamente en el reconocimiento autonómico. Y creo que lo que tenemos que hacer siempre, en todo caso, en el caso del empleo, pero en general, es trabajar estableciendo sinergias. Estamos demasiado acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos y mirar a objetivos muy individuales y muy particulares, y debemos pensar que todos, empresas y administración, trabajamos para el público, y lo que tenemos son objetivos para que el público consiga objetivos a través de las herramientas que nosotros ofrecemos. Y la única manera de conseguir eso y de beneficiarnos individualmente y luego como instituciones, pues es establecer esas sinergias y establecer el diálogo correspondiente. Bueno, Ainhoa. Pues nada, muy rápido. Lo primero, como os decía, daros la enhorabuena y tener un plantel, y además de 3 mujeres que están liderando la transformación del empleo en nuestro país, pues es como mujer y además senior, me siento muy orgullosa. Muy rápidamente, 5 retos muy importantes que me he apuntado que compartís. La dificultad a veces de aunar la oferta con la demanda y esa falta de personal cualificado por sectores, y también conseguir a las personas que puedan responder a las necesidades concretas de la empresa. Otro reto, adelantarse a esas necesidades, muy importante, lo comentaba Mercedes. Tercer reto, encontrar también a los formadores adecuados que tienen que formar a esas personas. Cuarto reto, recualificación y de personas mayores de 45 años, especialmente mujeres, y también la atención a la diversidad en esa formación y en la reinserción laboral. Y el quinto reto, que también se ha repetido mucho, ¿no? Cómo motivamos, cómo llegamos a motivar a la población, cómo cultivamos ese interés. Oportunidades o proyectos en los que deberíamos, o lo que estamos trabajando, en los que debemos poner esas luces largas para que no caiga el Imperio Romano. Foco en la intermediación para identificar esas necesidades, como decía Vicky, con los intereses, la conciliación, la cultura. Las sinergias que comentaba ahora Mercedes, pero que habéis repetido durante la mesa, Vicky y también Isabel durante la mesa, ¿no? Esos proyectos singulares que estáis haciendo, la definición de esos proyectos de perfiles profesionales o esos hoteles en Canarias que ya estáis desarrollando. La importancia también como proyecto, como luz larga, de aunar ese contenido a través de microformaciones, microcredenciales, con la tecnología como el vehículo para llegar a todas las personas. Esas formaciones cortas, esas formaciones flexibles que no nos exijan parar para formarnos, sino que nos permitan continuar en nuestro día a día en la formación. Desarrollo de esos planes entrelazados, la colaboración público-privada, motivación, de nuevo, ha vuelto a salir varias veces. Y importante también, medir el impacto no en el número de personas formadas, sino en el impacto real, en la empleabilidad, y luego esa empleabilidad también, la calidad de esa empleabilidad.
Y me ha gustado mucho esos proyectos que lleváis a cabo desde la escuela, ¿no? Cómo fomentamos, cómo esto hay que llevarlo mucho más atrás, no hay que esperar a cuando ya la persona ya está trabajando o está desempleada, sino cómo llevamos la empresa a la empleabilidad y el emprendimiento también mucho antes a la escuela. Muchísimas gracias a las tres, un placer teneros aquí. Gracias.